Hay pasajes en la Biblia que no se predican los domingos, relatos que estremecen, que inquietan, que no se leen en voz alta en celebraciones, historias donde el juicio de Dios no llega como metáfora, ni como enseñanza suave, sino como realidad cruda y sobrenatural. Fuego que desciende del cielo, tierra que se abre, gente que cae muerta al instante, plagas que paralizan a imperios. A primera vista parecen castigos severos, pero cuando se mira con el corazón abierto, se descubre algo más profundo. Advertencias sagradas, recordatorios vivos de que el Dios de amor también es Dios de justicia. Este no es un mensaje para asustar, es un mensaje para despertar, porque cada uno de estos castigos nos habla hoy, en pleno siglo XXI. Nos recuerdan que no todo es relativo, que lo sagrado no puede profanarse sin consecuencias, que hay límites que no deben cruzarse, y que el juicio divino no es un acto de ira descontrolada, sino una expresión firme del amor que protege lo que es eterno. Hoy recorreremos juntos algunos de los castigos más sobrenaturales y sobrecogedores de toda la Escritura. No para buscar morbo, sino para escuchar lo que Dios quiso decir a través de cada uno de ellos. ¿Por qué ardió Sodoma? ¿Por qué cayó muerto quien tocó el arca? ¿Por qué mintieron y cayeron en seco ante los apóstoles? Estas historias tienen más que fuego y temor. Contienen claves espirituales para quien desea caminar en reverencia, en obediencia y bajo la cobertura de Dios. Si estás listo para sumergirte en la parte más temida y menos predicada de la Biblia, quédate hasta el final, porque cada historia es un espejo y cada juicio una llamada al despertar del alma. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que esté buscando respuestas espirituales. Comenzamos. Sodoma y Gomorra, el fuego que cayó del cielo. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas de un día para otro. Su caída comenzó mucho antes, cuando la injusticia, la arrogancia y el desprecio por lo sagrado se convirtieron en la norma. Según el relato de Génesis capítulo 18, el clamor que subía desde esas ciudades llegó hasta el cielo. No era un simple rumor, era el grito de los oprimidos, de los ultrajados, de aquellos cuya dignidad era pisoteada cada día sin que nadie interviniera. El juicio no llegó sin advertencia. Dios mismo visitó a Abraham y le reveló lo que estaba por hacer. Y Abraham, conmovido, se convierte en intercesor, suplica por los justos, implora misericordia. ¿Perdonarás por 50? ¿Por 10? La paciencia divina queda registrada con cada respuesta. Sí, si hay justos no destruiré. Pero no lo sabía. Cuando los mensajeros celestiales llegaron a Sodoma, fueron recibidos no con hospitalidad, sino con violencia. El pecado se había normalizado tanto que nadie podía siquiera ver lo perverso de sus actos. Entonces, cayó fuego del cielo. Fuego y azufre descendieron y convirtieron aquellas ciudades en un testimonio eterno. No fue castigo sin sentido. Fue el límite de la misericordia cruzado por una humanidad que había perdido toda sensibilidad espiritual. Hoy, Sodoma sigue siendo símbolo, no solo de juicio, sino de advertencia, porque hay caminos que parecen normales pero conducen a la destrucción. Y hay un momento en que el silencio de Dios cesa y su justicia actúa, no para destruir por placer, sino para preservar lo que es justo, y para recordar que su santidad no es negociable. Nadab y Abiú, fuego extraño ante Dios. El tabernáculo acababa de ser consagrado. Por primera vez, la gloria del Señor había descendido visiblemente ante todo el pueblo. Era un momento único, cargado de presencia, temor y expectativa. Y sin embargo, justo después de esa manifestación divina, dos figuras se adelantaron: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes recién establecidos. Con incienso en sus manos, ofrecieron un fuego que no había sido ordenado. La Biblia lo llama fuego extraño, un acto aparentemente religioso, pero fuera del diseño de Dios. El relato de Levítico capítulo 10 no da muchos detalles técnicos, pero sí deja claro que el problema no fue simplemente el acto, sino la actitud. Actuar en lo sagrado sin reverencia, sin obediencia, sin discernimiento. Tal vez fue presunción, tal vez un impulso descontrolado, o tal vez quisieron robar un protagonismo que no les correspondía. Sea cual fuera la intención, la respuesta fue inmediata. Fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. Este castigo no se trata de castigar un error ritual. Se trata de recordar que lo santo no se manipula.
que la adoración no es una improvisación emocional ni un espectáculo humano. Es un encuentro con lo eterno, con lo puro, con lo que trasciende. La historia de Nadab y Abiú resuena hoy en quienes sirven, predican, oran o lideran. Porque lo que se ofrece a Dios no puede ser fabricado, tiene que nacer de la obediencia, del temor reverente, de la comunión real. El fuego de Dios sigue cayendo, pero no todo fuego proviene de él. La rebelión de Coré, la tierra que se abre. En el desierto, mientras Israel avanzaba lentamente hacia la tierra prometida, no todos aceptaban la autoridad de Moisés y Aarón. En Números capítulo 16 aparece Coré, un levita que reunió a otros líderes influyentes para desafiar el liderazgo establecido por Dios. La acusación era clara: demasiado poder concentran ustedes, todo el pueblo es santo. A primera vista, parecía un reclamo por justicia, pero en realidad era una rebelión disfrazada de espiritualidad. Coré y sus seguidores no cuestionaban solo a Moisés, estaban desafiando el orden divino. Quisieron tomar para sí lo que Dios no les había asignado, y aunque hubo advertencia, aunque Moisés cayó rostro en tierra para interceder, el orgullo ya había cegado a quienes se sublevaron. Entonces ocurrió lo impensable. La tierra se abrió, literalmente. Trago a Coré, a su familia, a sus tiendas, un juicio visible, contundente, irreversible. Este episodio revela algo incómodo, que incluso dentro del pueblo de Dios puede brotar ambición disfrazada de celo, que no todo desacuerdo es injusticia, y que el liderazgo espiritual no se conquista, se recibe. La tierra que se abrió bajo los pies de Coré sigue hablando hoy a quienes buscan posición sin llamado, influencia sin obediencia. Pero más allá del juicio, hay una lección de humildad. Nadie es dueño del altar, nadie se autoproclama ungido. Todo servicio auténtico nace del quebranto, no del orgullo, y quien camina en obediencia no necesita abrirse paso, porque Dios abre el camino. Uzá, morir por tocar el arca. El arca del pacto era el objeto más sagrado de todo Israel. Representaba la presencia misma de Dios. Su santidad era absoluta, al punto que solo ciertos levitas podían transportarla, y solo con varas, sin tocarla directamente. Pero un día, mientras el rey David celebraba el traslado del arca con danzas y alabanzas, ocurrió un momento inesperado. El arca, colocada sobre un carro nuevo, se tambaleó, y Uzá, de manera instintiva, estiró la mano para sujetarla. Al tocarla, cayó muerto. Este episodio, narrado en 2 Samuel capítulo 6, ha desconcertado a generaciones. ¿Por qué alguien que aparentemente quiso evitar que el arca cayera al suelo fue castigado con la muerte? La respuesta no está en el gesto en sí, sino en lo que representa. Uzá actuó desde la buena intención, pero fuera del orden divino. El arca no debía ser transportada en carro, como los filisteos lo habían hecho. Debía llevarse al hombro, por levitas designados. No fue solo un accidente, fue una cadena de desobediencias. La muerte de Uzá no es una negación de la misericordia de Dios. Es un recordatorio de que lo santo no se maneja con ligereza, que incluso las mejores intenciones pueden fallar si no hay obediencia, y que Dios no se acomoda a nuestros métodos. Este castigo nos habla hoy a quienes quieren hacer cosas para Dios, pero sin conocer su palabra. Nos recuerda que la reverencia no se improvisa, que la santidad no se negocia, y que a veces lo más peligroso no es el pecado abierto, sino la familiaridad con lo sagrado sin temor. El libro de los Hechos, en el capítulo 12, narra uno de los castigos más impactantes del Nuevo Testamento. Herodes Agripa I, rey de Judea, se había convertido en enemigo declarado de la iglesia naciente. Había hecho matar a Jacobo, apresado a Pedro, y gozaba del favor del pueblo por su dureza. Un día, vestido con ropas reales, subió al estrado y comenzó a hablar ante una multitud que lo aclamaba con gritos: «¡Voz de un Dios, no de un humano!». Herodes no respondió, no corrigió, no desvió la gloria. Y entonces, según el relato bíblico, fue herido por un ángel del Señor y comido por gusanos, murió. No fue una muerte inmediata. Fue una agonía visible, humillante, un juicio público. El pecado de Herodes no fue solo la persecución, sino la soberbia. Tomar para sí lo que solo pertenece a Dios, la gloria.
Su caída se convierte en símbolo de lo que ocurre cuando se confunde el trono humano con el divino. Este castigo resuena hoy con fuerza. En tiempos donde el ego, la imagen y el reconocimiento personal a menudo ocupan el centro, la historia de Herodes nos recuerda que ningún logro justifica la idolatría del yo, que quien se exalta será humillado y que Dios no comparte su gloria. No es el miedo lo que debe guiarnos, sino la conciencia de que todo lo que se tiene se recibe. La honra, el talento, la posición, todo es prestado. Y cuando se olvida esto, la caída no tarda. Ananías y Zafira, mentir al Espíritu. En los primeros días de la Iglesia, la comunidad vivía con un fervor genuino. Nadie decía «esto es mío», sino que compartían todo lo que tenían. No había imposición, solo una entrega voluntaria nacida del amor y la unidad. En ese contexto, surge la historia de Ananías y Zafira, narrada en Hechos capítulo 5. Vendieron una propiedad y decidieron quedarse con parte del dinero, pero afirmaron haber entregado el total. No fue el acto de guardar una porción lo que provocó el juicio, sino la mentira. Cuando Ananías presentó su ofrenda ante los apóstoles, fue confrontado por Pedro. «No has mentido a las personas, sino a Dios». Al instante, cayó muerto. Más tarde, su pareja tuvo la misma oportunidad de decir la verdad, pero repitió la mentira, y también cayó. Este castigo no fue una reacción exagerada, fue una advertencia divina en un momento crítico de pureza espiritual. El Espíritu Santo estaba obrando con poder, y la comunidad estaba naciendo bajo el fuego de la verdad. Introducir falsedad en ese ambiente sagrado no podía pasar desapercibido. Ananías y Zafira nos hablan hoy de algo profundo. No se puede aparentar espiritualidad, no se puede engañar a Dios. Lo externo puede impresionar a los demás, pero el corazón queda siempre desnudo ante el Creador. La sinceridad espiritual no es un detalle, es la base. Porque donde hay mentira no puede habitar la presencia. Y donde hay verdad, aunque haya debilidad, hay espacio para que Dios transforme todo. El diluvio universal, cuando todo se borró. Génesis capítulo 6 nos presenta uno de los juicios más radicales de toda la Escritura. Vio Dios que la maldad se había multiplicado sobre la tierra y que todo pensamiento del corazón era de continuo solamente al mal. Y entonces, una decisión estremecedora. Borrar todo, todo ser viviente que respira, un diluvio que cubrió los montes más altos, una limpieza total de un mundo corrompido. No fue un castigo impulsivo. El texto deja claro que Dios sintió dolor en su corazón. El juicio no brotó de la ira, sino del lamento divino. Y aún en medio del juicio, hubo redención. Noé halló gracia. La obediencia de una sola familia abrió camino a la restauración. El diluvio no es solo historia, es símbolo. Nos recuerda que Dios no se complace en la destrucción, pero tampoco permite que el mal se eternice, que hay un límite, que cuando la humanidad elige ignorar la conciencia, despreciar la verdad y pervertir la vida, el cielo actúa. Hoy, este relato nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si Dios evaluara el mundo actual como lo hizo entonces? ¿Vería justicia o corrupción, gracia o violencia, fe o indiferencia? Pero el diluvio también señala hacia la misericordia, porque así como hubo un arca en medio de las aguas, hay una gracia disponible en medio del juicio, y quien entra en esa gracia no teme la tormenta. Los castigos sobrenaturales de la Biblia no son simplemente relatos antiguos para asombrar o infundir miedo. Son mensajes vivos, advertencias con propósito, llamados divinos que atraviesan el tiempo y nos alcanzan hoy. Porque cada uno de estos juicios tuvo una razón, un antes, una advertencia, una oportunidad. No fueron caprichos, fueron consecuencias. Sodoma, Coré, Herodes, Uzá no representan solo la severidad divina, sino la seriedad de lo espiritual. Lo sagrado no es negociable. La justicia de Dios no es un adorno teológico, es una realidad que sostiene el universo. Pero incluso en el juicio, la Escritura deja una constante. Dios no castiga sin antes hablar, no actúa sin antes advertir. Siempre hay una ventana de gracia para quien desee verla. Hoy vivimos en un mundo donde muchas veces se pierde el temor reverente, donde lo espiritual se trivializa, se comercializa o se adapta al gusto.
Por eso estas historias vuelven a hablarnos. Nos invitan a caminar con integridad, con pureza, con fuego verdadero. Y no desde el miedo, sino desde la conciencia de que Dios es real, que su presencia es poderosa y que el mismo que abre el mar también cierra puertas cuando se cruzan límites. Comenta aquí abajo, ¿cuál de estos castigos te impactó más y por qué? Me encantará leerte. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Porque más allá del juicio, siempre hay una puerta hacia la vida. Bendiciones.